¡Wow! 1 año y 9 meses que me lleva siguiendo Lost in Tech. ¡Oh! ¡Fuerte aplauso! Fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Austin Tech. No sabía yo que me llevaba siguiendo también ya 1 año y 9 meses. ¡Qué barbaridad! Gracias, Hidden. Sí, es que he probado porque he visto que no iba. Parece que ahora sí va bien. Decidme vosotros si hemos recuperado. Parece que sí, que ahora los FPS hacen caso, por fin. Perdonad por el problema técnico. Pero, en fin. ¡Oh! Hidden también me lleva siguiendo ya 1 año y 9 meses. Madre mía, pues sí que hace tiempo, sí. Pues yo creo que es el tiempo que lleva hecho el canal, más o menos. Yo creo por ahí. Así que nada, eso. Muchas gracias a ambos por el apoyo. Podéis decirme si se me oye bien y ya estamos bien otra vez para que os pueda leer las 4 noticias que me quedan. Que me da mucha rabia haber tenido que cortar el directo, pero es que no había otra opción. A ti por tus directos. Oh, muchas thank you. Oh, se me oye bien, perfecto. Muchas thank you. Pues vale, ahora sí, perdonad por la interrupción. Problemas técnicos, ya sabéis, una es pobre. La imagen se ve bien. Estupendo. Maravilloso. FPS, te prohíbo volverte a caer hasta que yo no termine el directo, por favor, que tengo cosas urgentes que hablar con mi chat. Por favor, un poco de respeto. Qué manera de interrumpir. ¿No eran trípedos? No, creo que no. Vamos, no lo sé, a lo mejor había algún trípedo, no te digo yo que no, porque todo es posible en esta vida, pero no, parece ser que no. Os iba a contar ahora una noticia de evolución humana, que como nos ha interrumpido Twitch, no ha querido que sigamos, las caídas de FPS malditos. Pues vamos a intentar leerla ahora, ¿vale? Y es que hay un fémur de 7 millones de años de antigüedad que indica que los primeros homínidos eran bípedos. ¿A quién no? O monópedos los hombres paraguas. Pues también seguro que había alguno, te digo yo que seguro que sí. La descripción del fósil perteneciente al Sahelanthropus chadensis llega 2 décadas después de ser descubierto. Yo creo que esto ya os hablé de la evolución y tal. Yo creo que sí os he mencionado en algún momento a este individuo en otra noticia, pero bueno, si no, pues lo hablamos ahora, no hay problema. El maltrecho hueso fosilizado de la pierna de un homínido descubierto hace más de 20 años ha por fin su científico. Y es que la conclusión a la que se ha llegado con el equipo que lo ha analizado es que los restos del 4 de agosto en Nature demuestran que Sahelanthropus chadensis era un pariente de los humanos que caminaba sobre los... Este es el fémur, ¿vale? ¿Vale? Estos son los huesos que se han estado analizando. Con 7 millones de años de antigüedad es muy posible que el Sahelanthropus chadensis sea el miembro conocido de más antigüedad del linaje hominino. Y los homininos componen la rama evolutiva que comienza o empieza con el ancestro común de humanos y chimpancés y llega hasta los humanos más modernos. Un equipo compuesto concretamente por científicos de Francia y del Chad descubrieron los restos de este Sahelanthropus chadensis en julio del 2001 durante una expedición a la cuenca del lago del Chad. Este importante espécimen, aunque muy dañado, estaba casi completo y un añito más tarde fue cuando este individuo o este espécimen apareció publicada como tal su descubrimiento en la revista de Nature y su descripción. ¡Oh! Hola, Barzología, ¿qué tal? Muy buenas. Desde Perú. Muy buenas. ¿Qué tal por allí por Perú? ¿Qué tal todo? Pues aquí bien, hemos tenido un pequeño microcorte, has vuelto justo yo creo después del microcorte, así que muy bien, ya por fin a ver si nos respeta y nos deja terminar de contar las 5 o 6 noticias que nos quedaban hoy. Así que nada, bienvenido, bienvenida, Barzología. Espero que estés muy bien, que disfrutes de lo que queda del directo. Coge asiento, asiéntate, por favor, quédate cómodamente, que estamos aquí hablando de un antecesor nuestro, curiosamente,
que fíjate, se encontraron sus restos en el 2001 y ahora empiezan a decir cosas de él también. Es que vamos así poco a poco. La ciencia avanza. Pues nada, yo encantada de verte por aquí, que espero que te lo pases muy bien y que ya sabes que un placer. Cualquier persona que venga desde cualquier parte del mundo es bien recibida aquí. Pues bien, uno de los apodos que se le dio a este Sahelanthropus chadensis, como os digo, es Toumai, que significa esperanza de vivir en la lengua de la Daza local. La conclusión a la que se llegó es que el equipo de paleoantropólogos dirigido por Michel Brunet de la Universidad de Poitiers fue que, a pesar de que el tamaño de su cerebro era muy pequeño y era similar incluso al de un chimpancé, nuestro querido antecesor llamado Toumai, con cariño, representaba otras características típicas de los homininos tardíos como los dientes y el rostro, y el ángulo probable en el que creen que se disponía la cabeza respecto a la columna vertebral también fue una pista de que podría ser bípedo. El equipo también recogió centenares de fragmentos de huesos durante la expedición, pero no reparó en una diáfisis ennegrecida de un fémur que había entre ellos. Según Roberto Macchiarelli, paleoantropólogo de la universidad, fue en 2004 cuando Eud Bergen Medina, estudiante de posgrado, se dio cuenta de este hallazgo y así supervisó su trabajo precisamente Macchiarelli y coincidió con su valoración de que el hueso pertenecía a un primate y probablemente al Sahelanthropus chadensis. ¡Ay! Muchísimas gracias. Gracias a ti. En un canal de ciencia en inglés me comentaron que este espacio es en español. Sí, ciertamente yo hablo en español de la vida. Pues canal en inglés, Paleontologizing puede ser, que me está haciendo todo el tiempo promoción, o Claire Burr, que son dos de los que más promoción me hacen, los dos loquillos, que les quiero mucho, por cierto. Muchísimas gracias a ambos. Les voy a hacer, por ciento, promotion a ambos porque se lo merecen. Y de paso, por si alguien no los conoce, aunque sean en inglés, oye, pues también siempre se puede aprender. Yo creo que hay que aprender en todos los idiomas. Y el otro es el de Claire Burr, que de hecho os mandé ayer con el a la raid. Aquí. Perfecto. Pues nada, pues me alegro mucho que te recomendaran. Estás muy bienvenida aquí. Por nosotros es un placer. Como ha dicho Gambrinus, nuestro grito de guerra ya se ha quedado desde ayer ya patentado. Es AOU, AOU. Así que genial. Claire, es que Claire es mi embajador ahora mismo. Me está haciendo una promoción que no me la hago a veces ni yo, por Dios. Perfecto, pues me alegro un montón de que veas a ambos, que merecen muchísimo la pena. Y pues nada, bienvenido a este canal, ya te digo, yo encantada de la vida. Efectivamente, como ha dicho Hiden, cuantos más conozcamos, pues mira, mucho mejor. Y cuanta más gente podamos hacerlo, pues mejor también, muchísimo mejor. Mira, Leo, por ejemplo, que estaba antes por aquí, Leomar, que me estaba haciendo preguntas súper interesantes y tal, que, oye, mira, pues al final entre todos podemos aprender muchísimo. Yo la primera, ya os lo digo. Pues eso, pues en esta noticia comentaban, ¿no? Que el equipo de Brunet, os sigo leyendo, empezó a examinar el fémur en el 2004, porque fue cuando lo encontraron, básicamente, cuando detectaron, pero el trabajo permaneció estancado hasta el 2017, por problemas de financiación y tal, según he podido luego saber, y se dedicaron a la investigación de campo y a un análisis de otros restos de Sahelanthropus, incluidos un par de huesos de brazos hallados en el año 2001. En esa época no era una de nuestras prioridades, según comentó Frank Gui, paleoantropólogo de Poitiers y director de la última investigación, con una sesión informativa hacia la prensa, ¿no? Con el paso de los años, el fósil no descrito, a veces apodado el fémur de Toumai,
Aunque no estaba claro si el cráneo y el hueso pertenecían de hecho al mismo individuo, igual eran individuos diferentes, se convirtió en uno de los secretos peor guardados de la paleoantropología, y en el año 2020 un equipo del que formaban parte Macchiarelli y Berget Medina publicó una breve descripción de ese fémur basándose en un estudio que realizaron ya en el 2004. La conclusión del análisis preliminar era que casi con toda seguridad los restos no pertenecían a una especie que caminara erguida de manera habitual. Pero en el artículo que describe ahora ese fémur y 2 huesos de los brazos, el equipo de Gui llegó precisamente a una conclusión totalmente contraria. Según ellos, había más de una docena de características del fémur que indicaban que la especie de Toumai caminaba sobre 2 pies. Además, los huesos del brazo son similares a los de un simio, por lo que daban a entender que esa especie también se habría sentido muy cómoda trepando por los árboles. Quizás es ese punto, ese individuo en transición. Así que está muy bien que por fin se haya publicado oficialmente el análisis de estos especímenes, ya que muchos de nosotros conocíamos su existencia, señala Johannes Hale Selassie, paleoantropólogo de la Universidad Pública de Arizona en Tempe, y según él, la descripción demuestra claramente que la morfología del fémur asignada a Sahelanthropus es la que uno esperaría ver en un bípedo habitual. Eso confirmaría que se trataba de un hominino. Su fémur no tiene señales claras del bipedismo que podemos encontrar en otros antecedentes nuestros, pero parece ser más de un hominino bípedo que de un simio cuadrúpedo, es decir, que estaría un poco a caballo, pero se acerca más a nosotros casi que a lo que serían nuestros parientes, los chimpancés. Al menos esto fue lo que dijo Daniel Lieberman, paleoantropólogo de la Universidad de Harvard en Cambridge. Ahí es, en un ensayo que acompañaba al artículo. Otros científicos no opinan, sin embargo, igual, porque una de las características que citó el equipo de Gui como prueba del bipedismo era la presencia de una cresta ósea que sostiene el fémur durante la marcha erguida. Pero un estudio del año 2002 llegó a una conclusión de que esta característica llamada la calcar femoral está presente en algunos simios como los orangutanes y a veces está ausente en los humanos, por lo que no se puede tomar realmente como una señal de bipedismo. Además, tampoco está claro que el fémur de Sahelanthropus poseyera tal característica. Según ha señalado Marín Cacenace, autora de principal, entre otras cosas, y paleoantropóloga del Museo de Historia Natural y de la ciudad de Nueva York. El retraso de las décadas, bueno, pues Macchiarelli sostiene que otros rasgos del fémur considerados indicativos del bipedismo, como la torsión de su diáfasis, podrían ser más bien el resultado de una comprensión continua tras millones de años cubiertos de sedimentos. Seleccionan la información que respalda además su hipótesis del bipedismo e ignoran deliberadamente la información contraria, según Bernard Wood, paleoantropólogo de la Universidad de George Washington en Washington, D.C. y coautor del análisis de 2020 junto a Macchiarelli y Berget Medina. Gui y el resto de coautores explicaron en un correo electrónico que cuando afirman que Sahelanthropus caminaba erguido no se basan en un único rasgo. Hay numerosas características que son más comunes en los homininos bípedos que en los simios que caminaban sobre sus nudillos. Y añade que no existe un rasgo mágico gracias al cual podamos saber o averiguar que una especie fósil fuera o no bípeda. Aún así, Macchiarelli cree que es mucho más probable que Sahelanthropus fuera un simio que un hominino y que vivió poco después de que los dos linajes divergieran, hace unos 10 millones de años. Nadie sabe a ciencia cierta cuál era el aspecto del antepasado común de humanos y chimpancés o cómo se movía. Por eso Macchiarelli cree que los restos de Sahelanthropus, incluido su célebre y controvertido fémur, pueden ofrecernos algunas pistas. Son especímenes muy importantes, así que estos restos pueden ayudarnos a comprender cómo pudieron evolucionar ciertas características homininas, por ejemplo los dientes, o en una criatura de hecho con brazos de simio que adaptada a una vida arbórea, pues se alegra de que por fin, ¿no? Los científicos se alegran de que se hayan descrito los huesos del brazo y de las piernas de estos Sahelanthropus, pero creen que esta discusión se podría haber producido hace 20 años cuando se hallaron los restos. Pero bueno, ya os digo que los retrasos han sido porque han estado con más trabajo de campo, porque han estado también con algunos problemas de financiación, etcétera. Entonces, bueno, pues han ido retrasando, la verdad. Hubiese sido fantástico, pero a veces la ciencia también tiene estos problemas.
Y como os digo, la noticia es del 24 de agosto de 2022, es decir, de hace unos mesecitos. Pero, cuando menos, pues a mí me parecía interesante traerosla, porque como hace no mucho estuvimos comentando otras noticias de evolución nuestra, pues merece mucho la pena. Por cierto, ahora que se han puesto los mensajes automáticos que tengo en Nightbot, sobre todo para nuestra personita nueva, que sepas... que no me va ahora. Que sepas, Bartología, que tienes por aquí con el Nightbot todos los enlaces de todo lo que yo hago, porque yo tengo canal de Discord, por si quieres verte todas las noticias, las voy a poner luego ahí. También tengo canal de YouTube, tengo redes sociales por las que me puedes seguir, Twitter, Facebook, Instagram, Ciencia Red, que es otra red social de ciencia que se ha hecho aquí en España. ¿Por dónde más me puedes seguir? Pues por Blogger. Pues eso, si quieres aportar o te apetece estar en Patreon también. Y ya está. Y el blog de Blogger, que también es gratuito. Bueno, el 90% de las cosas son gratuitas, incluido este canal de Twitch, que también, por supuesto. Así que eso, pues bueno, para que sepas todo lo que hay y pues a lo que te quieras apuntar. Bienvenidos todo el mundo, desde todas las partes del mundo, que además, por lo que sé, por YouTube me sigue bastante gente de México, de Perú también precisamente, y de un montón de sitios, que yo me siento súper agradecida de que lo hagan, porque de verdad, muchísimas gracias a todo el mundo que está dispuesto a seguirme y a aprender algo conmigo, que de creerme que al final la que más aprende al final soy yo. Estoy convencida de ello desde el principio, así que pues nada, pasamos a las 4 últimas noticias y a ver si Leo vuelve, porque me gustaría buscar a la persona que me ha dicho antes, que luego la buscamos y hablamos si quiere de ella tranquilamente. Reviven parcialmente órganos de cerdos muertos. Esto también nuevamente tiene que ver un poco con la medicina y con la neurociencia sobre todo, porque aunque de momento estos hallazgos no son clínicamente relevantes, plantean cuestiones éticas sobre la definición de la muerte. Mira los chanchitos, qué guapos son. Vámonos. Un equipo de investigadores de Yale ha logrado restaurar la circulación y la actividad celular en algunos órganos vitales de los cerdos, tales como el corazón o el cerebro, unas horas después de que estos animales se murieran. Las investigaciones desafían la idea de que la muerte cardíaca, la que se produce cuando se detiene la circulación y la oxigenación sanguíneas, es irreversible. Por esa razón, plantea cuestiones éticas sobre la definición de la muerte. Este trabajo es una continuación de los experimentos que se hicieron ya en 2019 de este mismo equipo. En esa ocasión lograron revivir cerdos normalmente, o sea, cerebros extirpados de varios cerdos, 4 horas después de que estos murieran. Los resultados de este trabajo pusieron en duda la idea de que la muerte cerebral era definitiva. Asimismo, los experimentos más recientes son impresionantes porque señala Anita Farahani, profesora de neuroética de la Universidad de Duke en Durham, que aunque es un estudio preliminar, nos da a entender que podríamos llegar a superar algunas limitaciones del cuerpo humano. Para este trabajo publicado el 3 de agosto en Nature, el equipo de investigadores conectó cerdos que llevaban 1 hora muertos al OrganX, un sistema que bombea un sustitutivo de la sangre por todo el cuerpo del animal, y la solución consistía en una mezcla hecha de sangre de animal a la que se le añadieron hasta 13 compuestos, entre los que había algunos anticoagulantes. Una vez inyectada, se ralentizó la descomposición de los cuerpos y se restauraron incluso algunas funciones de los órganos, tales como la contracción cardíaca o la actividad del hígado y los riñones. Aunque OrganX ayudó a conservar la integridad de una parte del tejido cerebral, no se observó ninguna actividad que indicara que los animales habían recuperado la conciencia o la sensibilidad. Al igual que ocurrió en el artículo de 2019, es probable que este estudio reavive el debate sobre la definición de la muerte y la ética de la donación de órganos post-mortem, ya que los autores del estudio advierten que estos resultados no significan que esos cerdos fueran reanimados de algún modo tras su muerte, ya que, entre otras cosas, carecían de actividad eléctrica cerebral. En animales muertos sí que afirma que logramos que las células fueran algo que no eran capaces... Claro, habían conseguido que hicieran algo que no eran capaces de hacer en principio. No decimos que sea clínicamente relevante, pero vamos en la dirección correcta. A partir de los estudios de 2019 sobre el cerebro de los cerdos, el neurocientífico de Yale, Nenad Sestan, y miembro del equipo, predijo que los
funcionarían y el cerebro es el órgano más susceptible a la falta de oxígeno. Según Sestan, si recuperamos alguna función del cerebro de un cerdo muerto, también lo podremos hacer con otros órganos. Y esto sobre todo es porque para averiguarlo modificaron la solución BrainX y la técnica que utilizaron en aquel primer estudio, el BrainX, que estaba diseñada para un órgano específico que era el cerebro, pero ahora necesitamos otra solución que funcionara para todos los órganos. Por eso lo llamaron OrganX, que inhibiría la coagulación de la sangre y el sistema inmunitario más activo en otras partes del cuerpo que en el cerebro. Aquí están las imágenes, ¿vale? Las imágenes de la izquierda corresponden a células hepáticas, ¿vale? Estos serían células del hígado, por tanto, de los cerdos del grupo control. Y a la derecha estarían los tratados con OrganX, de manera que la solución de los tejidos, como se ve, implican que antes del OrganX y después del OrganX efectivamente consiguieron volver a la vida, digámoslo así. El equipo de Sestan consiguió los cerdos en un criadero local, los monitorizó durante 3 días antes de sedarlos, colocarles un respirador e inducirles un paro cardíaco mediante una descarga en el corazón. Cuando confirmaron que ya no tenían pulso, los retiraron los respiradores. 1 hora después de su muerte les volvieron a colocar los ventiladores y la anestesia y algunos de ellos desconectaron también el OrganX. Otros no recibieron tratamiento alguno o fueron conectados a un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea o ECMO. Y este sistema al final se utiliza en algunos hospitales como última alternativa para aportar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono de un organismo. 6 horas después, al final se dieron cuenta de que la circulación se había reiniciado de una forma mucho más eficiente en los cerdos que recibieron una solución del OrganX que en aquellos conectados al ECMO y ya está. Y en el caso de los animales a los que se les inyectó la solución, el oxígeno empezó a llegar a todos los tejidos del cuerpo. Un escáner cardíaco detectó también alguna contracción y cierta actividad cerebral, pero el corazón no se reinició del todo, tal como señala el neurocientífico de Yale, David Andrejevich. Los hígados de los cerdos tratados con OrganX producían más albúmina, una proteína que los de los animales del resto de grupos, eso sí, y cuyo cuerpo corría sobre todo por ellos la solución esta que correspondía a niveles también un poco más elevados de glucosa. Una posible explicación de esto sería que el tratamiento puso en marcha todo el metabolismo, ¿vale? Es la justificación que han encontrado. Y estos hallazgos son sobre todo extraordinarios, pues la descomposición empieza en teoría nada más producirse la muerte. Pero pocos minutos después de detenerse el corazón, el cuerpo se ve privado de oxígeno y las enzimas se empiezan a digerir las membranas celulares, lo que provocaría que los órganos pierdan su integridad estructural en muy poco tiempo. ¿Qué pasa? Que la investigación con esto implica que ocurre quizás no de manera tan inmediata, sino que tiene que ser más progresivo, y los cerdos tratados en esta solución también empezaron a sacudir involuntariamente la cabeza, el cuello y el torso tras recibir la inyección de contraste que ayudó al equipo a visualizar el cerebro de los animales tras el tratamiento. Es decir, que ven y se desconoce no obstante la causa, pero es poco probable que los impulsos procedieran del cerebro dado que éste carecía ya de actividad eléctrica. Una posibilidad es que el origen del movimiento esté en la médula espinal, la cual controla algunas funciones motoras ya más sueltas. Asimismo, también, si el hallazgo de la restauración celular se logra replicar en animales y más adelante en humanos, sus implicaciones para la longevidad humana serían tan determinantes como la aparición de otro tipo de técnicas bastante más desarrolladas, ¿no? Dado que los órganos de los cerdos tratados con el OrganX reaccionaron de una forma muy distinta a los conectados con el ECMO, es posible que gracias a este estudio se produzca en el futuro un aumento significativo en el número de órganos que se puedan trasplantar, aunque todavía quedan muchos estudios por hacer. Y por supuesto, y como es lógico, mientras estoy leyendo la noticia seguramente se haya venido un poco la duda de ¿esto no son desafíos éticos? Sí. Estas potenciales implicaciones vienen acompañadas de desafíos éticos que no nos habíamos planteado hasta el momento, sobre todo si en un futuro somos capaces de restaurar la actividad cerebral después de la muerte. El equipo recuerda que en los cerebros de los cerdos no había actividad cerebral porque la solución se bombeó a 28 grados, una temperatura muy inferior a la corporal, y puede que fuera porque se incluyeron compuestos anestésicos y bloqueadores neuronales que inhibieron esas señales. Habría que estudiar a ver si en esto que ocurre. Tampoco han de olvidar las sacudidas de los cuellos si observaron durante sus experimentos porque algo ha pasado ahí. Pero este estudio también pone de manifiesto que la muerte no es un momento concreto, sino probablemente un proceso que se va dando
paulatinamente, gradualmente y poco a poco. Al menos esto es lo que cada vez parece más claro a nivel médico y a nivel biológico. Y también explica que la definición legal de muerte se tendrá que ir adaptando a los avances de esta medicina y de estos nuevos conocimientos que se van adquiriendo poco a poco. El artículo está traducido, este es el original. Y pues nada, yo creo que sobre todo es interesante porque yo siempre cuando empecé a estudiar ya biología me di cuenta, y sobre todo cuando indagué en el tema de la eutanasia, me di cuenta de que efectivamente la muerte no puede ser inminente, sino que tiene que ser algo probablemente progresivo, paulatino y que se va dando poco a poco, no se va a dar de un momento a otro. Entonces es importante, yo creo que lo tengamos en cuenta y que sea así. Yo creo que es bastante importante. Por otra parte, os cuento cositas del cambio climático, que son 2 de las noticias, y nos queda una última, que si la cocina de Sanji sigue por aquí, se le va a gustar porque es paleontológica. A los bosques les cuesta cada vez más recuperarse de los desastres. Esto es una cosa que es bastante importante, yo creo que hay que mencionarla, porque a medida que el mundo se va calentando, los bosques son cada vez menos resilientes, es decir, les cuesta más adaptarse y aguantar frente a los incendios, sequías y otras perturbaciones que sufren, ¿no? Por el calentamiento del planeta, los bosques de todo el mundo son cada vez menos resilientes y más vulnerables a las perturbaciones, según un estudio publicado el 13 de julio en Nature, donde se habla de que especialmente en ciertos casos en determinados ecosistemas de zonas tropicales, templadas y áridas del mundo, se ha visto que los bosques pierden resiliencia y su capacidad de los incendios, sequías, talas y otras perturbaciones, y va menguando gradualmente. Algunos bosques alcanzan un punto de inflexión, un umbral a partir del cual empezarán a sufrir ese rápido declive, y según diversos estudios, pasado este punto es muy posible que el bosque ya no sea capaz de recuperarse. En lugar de eso, se transformará en un ecosistema completamente diferente, como una pradera o una sabana. Durante los últimos años, la ciencia climática ha utilizado con frecuencia el concepto del punto de inflexión de los bosques precisamente para la inmensa pluviselva tropical amazónica, que es uno de los principales temas de preocupación actual. Algunas zonas muy amplias también del Amazonas que sufren ya de efectos de deforestación a largo plazo, o muchos científicos que incluso piensan que el cambio climático está empeorando las cosas y que por eso precisamente se están volviendo menos resilientes. La reducción también de las precipitaciones, el aumento de las sequías, las olas de calor que comentábamos ayer, influye, ¿no? Algunos modelos sugieren que el calentamiento del planeta, unido a la deforestación y también otras perturbaciones provocadas por los humanos, harán que el Amazonas alcance un punto de no retorno. Una vez superado dicho umbral, el ecosistema entraría en una espiral imparable de decadencia y acabará siendo una sabana herbácea. Si bien es verdad que se ha debatido mucho sobre el dónde situar ese punto de inflexión, un informe reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, el IPCC, en el que se resumen todas las novedades de ciencia climática de todo el mundo, señala que el Amazonas alcanzaría un punto de inflexión antes de que acabe este siglo, pero también recalca que existen muchas dudas e incertezas en cuanto al respecto de este tipo de afirmación. El IPCC ha publicado en un sorprendente estudio en Nature Climate Change, donde hicieron público que advertían que la pérdida de la resiliencia del Amazonas desde hacía un par de décadas se estaba dando. Eso significaría que ya se está acercando ese punto de inflexión, aunque los autores del estudio recalcan que si se toman medidas inmediatas para proteger la pluriselva tropical, frenar ese cambio climático y demás, quizá la situación se podría revertir o ralentizar. A los científicos también les preocupa, por supuesto, el resto del mundo, no solamente el Amazonas. El estudio del mes de julio se centra en bosques de todo el planeta, desde los cálidos a los bosques boreales de Canadá e incluso la propia Rusia. Dirigido por Giovinazzi Forcieri de la Universidad de Florencia, el equipo de investigadores utilizó técnicas de aprendizaje automático para analizar hasta 20 años de datos sobre la vegetación mundial desde el 2000 hasta 2020. Y los datos obtenidos por satélites de la productividad de los ecosistemas, así como evaluar la rapidez y la facilidad de los bosques para recuperarse, dieron como resultado que, curiosamente, se observaron que la resiliencia de muchos bosques boreales septentrionales está aumentando. Creen que en muchas regiones y el calentamiento que se está dando implica que los índices mayores del dióxido de carbono puedan compensar algunos efectos negativos del cambio climático, pero no todos. Aún así, muchas de las zonas de los bosques boreales van perdiendo resiliencia,
Pero estos que son septentrionales sí que están aumentando porque los boreales septentrionales están más adaptados también a los incendios, entonces esto podría favorecer este tipo de circunstancias. En cualquier caso, la resiliencia inicial de los bosques que no están gestionados o cultivados por el hombre suele ser mayor. Aún así, tanto esos bosques intactos como los gestionados están perdiendo su resiliencia a un ritmo similar, y eso hace pensar que los científicos, o a los científicos mejor dicho, que el declive de la resiliencia de los bosques no tiene que ver tanto con la intervención humana, sino que es muy posible que la causa sea el cambio climático. Y muy asociada a esto, os cuento también otra noticia que tiene que ver mucho también con el cambio climático, y es que los Alpes se vuelven cada vez más verdes. Amigos, las imágenes de satélite muestran que se extiende la vegetación y disminuye la cubierta de nieve tan típica de las regiones alpinas a consecuencia del cambio climático. Aquí tenéis una de las imágenes de la montaña de Rochers de Naye en la comuna suiza de Beitox. Y esto, si no me equivoco, ha sido en verano. Pero en verano normalmente los Alpes antes arriba sí mantenían nieve. Como veis ya no. Cada vez son más y más verdes. Los Alpes están cada vez más verdes. La noticia como consecuencia del cambio climático, una transformación que puede verse incluso desde el espacio. Y un grupo de investigadores liderado por Sabine Rump de la Universidad de Basilea han demostrado que la cubierta de nieve de los Alpes ha menguado en las últimas 4 décadas y en su lugar lo que hace es crecer más vegetación. Tal y como expone el equipo en su artículo de Science, este cambio podría tener graves repercusiones para el ser humano y la naturaleza. Su equipo y el de Rump, básicamente él y todo su equipo, analizaron los datos de los satélites de Landsat, que llevan 50 años observando la Tierra, y se dieron cuenta que las fotografías revelaban no solamente cambios en la cubierta de la nieve y la vegetación, sino todos esos cambios en esa superficie terrestre. Las plantas con actividad fotosintética reflejan unas 6 veces más la radiación del infrarrojo cercano a la luz roja visible, y por tanto el cálculo de la reflectancia, proporciona una medida de la masa vegetal que existe en esa determinada zona. Así que un parámetro conocido por ese índice de la vegetación nos dice que cada vez hay menos nieve y más vegetación verde. Las imágenes de los satélites del Landsat muestran de hecho que el 77% de las áreas alpinas que se encuentran por encima del límite arbóreo, y la vegetación se ha vuelto más densa en los últimos 40 años. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que al mismo tiempo la cubierta de nieve se ha reducido de manera significativa, aunque de momento ese cambio afecta al menos del 10% de la superficie estudiada. Los Alpes están pasando del blanco al verde, dicen los propios investigadores. En todo el planeta se observa así una evolución muy similar, y de hecho la indicación es de una disminución en las 800 estaciones meteorológicas, y su lectura indican que hay una disminución media de hasta un 8,4% por cada década. Ha aumentado así a nivel mundial, ¿no? El área foliar, es decir, cada vez hay más áreas verdes donde antes había áreas blancas de nieve. Los combustibles fósiles probablemente que se liberan cada año cerca de unos 36.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, junto con todo el tema del cambio climático, no están ayudando evidentemente a que esto disminuya. Sin embargo, la fertilización por dióxido de carbono es cada vez menos eficaz. Desde la década de los 80 se ha reducido en cerca de un 40%, y es que las plantas no solo necesitan CO2 para crecer, sino también agua y nutrientes como compuestos de nitrógeno y fósforo. En muchas regiones del planeta escasean también los nutrientes, el agua y ambos elementos, y las tierras áridas acaban dando una superficie mundial que al final va tendiendo a la sequía y al proceso de desertificación. De acuerdo con Rump y con su equipo, el reverdecimiento de los Alpes tendrá importantes consecuencias, con una mayor vegetación y una menor cubierta de nieve, que provocarán así una disminución de la reflectabilidad de la superficie terrestre, que se calienta por tanto más con la luz solar. Eso hace que las temperaturas sigan aumentando, lo que causa un mayor deshielo del permafrost y de muchos glaciares, lo que hará también que haya más avalanchas, desprendimientos de tierra, el aumento del deshielo a gran altitud, que también amenazará por tanto el suministro de agua dulce de la población local, y puesto que los glaciares y las acumulaciones de nieve almacenan el agua que precisan los habitantes de los valles en las épocas de escasas precipitaciones, también es importante.
Los ecosistemas de montaña, por tanto, también se hallan en peligro, porque si los Alpes son de los más altos y ya se está notando, imaginaros en otros. Así que las plantas alpinas están adaptadas a condiciones muy duras, pero no son muy competitivas, por lo que en principio esa progresión en teoría debería de ser lenta, pero con el conjunto de factores, como yo siempre os digo, con el cambio climático, a saber. La biodiversidad única de los Alpes se halla, por tanto, sometida a una presión considerable actualmente. Pensar que muchos de los individuos son importantes, ¿vale? Son fundamentales para que se pueda mantener también incluso el ecosistema de la nieve de los, pues se puede llegar a eso también. Ay, me alegro mucho, Gambri, espero que hayas comido muy bien y que te hayas nutrido adecuadamente, como se debe de hacer. Pues bien, dicho todo esto, llegamos a la última noticia y esta es de paleontología, ¿vale? Exactamente, esperamos que haya aprovechado, Gambri. Las plumas habrían ayudado a los dinosaurios a sobrevivir a la extinción del Triásico. Y es que las pruebas geológicas de un Ártico helado sugieren que los dinosaurios sobrevivieron al invierno que puso fin al Triásico. Tenemos una imagen de estas de paleoartistas del Triásico. Y los dinosaurios fueron Jurásico, pero antes de eso tuvieron que sobrevivir al fin del mundo. La mayoría de los geólogos sospecha que a finales del periodo Triásico se produjeron enormes erupciones volcánicas que provocaron un episodio de extinción masiva. Este cataclismo arrojó enormes cantidades de gases a la atmósfera que, según también los geólogos, habría alterado el clima global y provocar la extinción de casi el 80% de todas las formas de vida que habitaban el planeta. Pero de alguna manera los dinosaurios acabaron sobreviviendo y más adelante prosperaron. Los científicos también saben que las principales víctimas de las extinciones son las especies marinas, pero averiguar cómo afectan a la vida terrestre siempre es todo un rompecabezas geológico. Más recientemente a ese rompecabezas se le ha añadido otra pieza, que es averiguar si las duras condiciones en las que sobrevivieron los dinosaurios fueron producto de un calentamiento global o de un enfriamiento repentino. Las pruebas recientes de la existencia de lagos helados en los que se han hallado huellas fosilizadas de dinosaurios refuerzan esta última idea y sugieren que lo que posibilitó la supervivencia de los dinosaurios habría sido su capacidad para afrontar así el frío provocado por un despiadado invierno volcánico. No existe ningún método directo para averiguar cuáles eran las condiciones climatológicas a las que se enfrentaron los dinosaurios hace ya más de 200 millones de años, cuando cayó una cascada sobre la zona central de su supercontinente de la Pangea, tanta lava que se habría llenado incluso hasta el Gran Cañón, incluso, y según se estima, 500 veces. Los volcanes expulsaron al mismo tiempo grandes cantidades de dióxido de carbono y azufre, sembrando el caos, y todo ese dióxido de carbono acabó en los habitantes de los océanos, ya que acidificó en demasía el mar. Un hecho que demuestra los cambios apreciados en las conchas y en los huesos dejados por los organismos marinos. Durante mucho tiempo los geólogos han creído que los gases de efecto invernadero también provocaron un aumento de las temperaturas, lo que habría afectado a las posibles especies terrestres que hubiera en ese momento, y sin embargo las pruebas encontradas en ese registro geológico sobre las causas de la muerte de las especies terrestres no están tan claras como en el caso de los mares, y además es posible que otros procesos climáticos desempeñaran un importante papel. Permítame un segundo que beba agua. Muchas gracias, Gami, por hacerles esa out a nuestro queridísimo Hidden. Así que el azufre de las erupciones volcánicas forma gotitas reflectantes en la atmósfera que devuelven la luz solar al espacio. Eso provocó que el planeta se enfriara y se produjera así un invierno volcánico desaparecido en tiempos mucho más recientes, como el enfriamiento generalizado que siguió a la erupción del monte Pinatubo en Filipinas en el año 1991. Las simulaciones por ordenador también sugieren que hacia el final del Triásico las erupciones volcánicas habrían provocado un descenso de las temperaturas de hasta 10 grados Celsius, tal vez incluso superando el efecto del calentamiento generado por el dióxido de carbono. Así, para averiguar qué fue más influyente para las especies, si el calentamiento o el enfriamiento, los recurren a
los procesos sensibles que dejan pistas en las rocas. Entre esos métodos, la observación de los restos utilizados de los antepasados de las plantas intolerantes al frío que se acercaban o se alejaban al Ecuador cuando cambian las condiciones climáticas. Pero nuestro conocimiento sobre plantas antiguas es tan limitado que los geólogos han encontrado, de hecho, restos de exuberantes bosques llenos de helechos presentes en la mayor parte de toda Pangea, cerca de los polos, y todavía está el debate vigente si esto fue consecuencia de un clima cálido o frío. Por suerte, existen otras huellas más directas de las bajas temperaturas. Si alrededor de un lago se forma el hielo, las rocas y el polvo de la orilla también se pueden congelar, pues cuando ese hielo se desprende y flota en aguas más profundas se derrite y deja caer así la arena y los aguijarros que hubieran transportado. Por esa razón, cuando los geólogos hallan arena o grava costera en el lodo de los antiguos lagos, puede ser un indicio, para ellos al menos, de que fueron llevadas hasta allí por el hielo. En un nuevo estudio publicado el 1 de julio en Science Advances, sus autores descubrieron este patrón revelado con las antiguas rocas del fondo de los lagos de la cuenca de Zungaria, una zona situada en el noroeste de la actual China y que estaba por entonces al norte del Círculo Polar Ártico y formaba también parte de la Pangea. Estas pruebas de la presencia de hielo se hallan en las mismas capas de la roca en las que se han conservado muchas huellas de dinosaurios, o que sugiere que los dinosaurios árticos vagaban por las orillas del antiguo lago incluso cuando las condiciones invernales eran gélidas. Hemos estado encontrando dinosaurios polares durante mucho tiempo, pero no teníamos pruebas de que las polares se hubieran congelado, señala Paul Olsen, geólogo y paleontólogo de la Universidad de Columbia y coautor del estudio. Estábamos encontrando huellas de dinosaurios asociadas con esos depósitos lacustres que se congelaban estacionalmente, así como las plumas salvadoras, y se las denominó así porque, basándose en los vínculos evolutivos entre los dinosaurios que vivieron a finales del Triásico y los posteriores dinosaurios, pterosaurios y aves modernas con plumas, Olsen y su equipo creen que los dinosaurios que sobrevivieron a este periodo frío también poseían plumas y filamentos, estructuras con forma de pluma probablemente que se parecen a un pelo largo, y este escenario implicaría por tanto una evolución de las plumas de los dinosaurios anterior a lo que se conocía o se tenía indicado en el registro fósil. Coincide con la teoría según la cual se produjo una evolución temprana y única de las plumas en los dinosaurios, idea que es apoyada por otros paleontólogos. Para Olsen, los dinosaurios sacaron ventaja en el clima frío de finales del Triásico y acabaron siendo los animales dominantes. Esta teoría también hace posible que otros patrones del registro fósil encajen, porque los pseudosuquios, parientes de los cocodrilos y extintos hace tiempo, dominaron así los cálidos trópicos durante la última etapa del Triásico, y en su árbol evolutivo, aunque no hay pruebas de que la existencia de plumas estuviera en ellos, los paleontólogos creen que, tal que como ocurre con los reptiles modernos, los pseudosuquios se adaptaron como consecuencia o para conservar el agua, y eso podría haberles ayudado a sobrevivir a las condiciones cálidas y secas si el carbono hubiera desaparecido del registro fósil, ¿vale? Nos podría haber indicado también que hubiera ahí un efecto de ola de calor. Pero los esqueletos y las huellas de estos reptiles desaparecieron, insisto, del registro fósil después del final del Triásico, motivo por el que se ha llevado a Olsen no a proponer que no se habrían mantenido calientes durante el invierno volcánico, y realmente es muy sencillo de explicar según él, porque todas las criaturas que vivían sobre la Tierra y no contaban con una. El hecho de que este enfriamiento provocara una extinción de las especies es una hipótesis realmente excitante, pero creo que nos queda mucho trabajo por hacer. Al menos eso es lo que ha dicho Randy Irmis, paleontólogo de la Universidad de Utah, que no participó en este estudio, pero que en el pasado sí que trabajó con Olsen y pues conoce sus estudios. Para averiguar cuáles fueron las condiciones climáticas que acabaron con los pseudosuquios y que a su vez permitieron a los dinosaurios sobrevivir al final del Triásico, es fundamental encontrar más dinosaurios alrededor de los antiguos polos de Pangea y señales más claras y bajas de las temperaturas que fuera de la cuenca de Zungaria se podrían haber dado. Lo que estaría muy bien es hallar también pruebas en estas regiones geográficas polares, y si encuentras que en un lugar ha ocurrido algo, la causa puede ser el clima o algo estacional o local, así que esto te obliga a averiguar si ha pasado en más lugares, o lo que se suele decir siempre cuando se estudia en paleontología: por encontrar un yacimiento que sea así no significa que todo sea así. Y eso solo lo podemos hacer estudiando, por tanto, el registro geológico y paleontológico en otras áreas, ¿no? Aquí tenéis la noticia como tal.
Discord. Y pues hasta aquí he terminado yo hoy por las noticias. No sé si sigue por aquí Leo, y si no, lo que voy a hacer, a ver si lo puedo hacer, permitirme un momento, a ver si el chat me deja volver para atrás. Me voy a apuntar, si Leo no sigue por aquí, para intentar, si no, el viernes puedo intentar indagar. A ver, que es que sé que me ha dicho el nombre de alguien, pero ahora no me acuerdo el nombre. Voy a mirarlo. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Y pues nada, hasta aquí llegaríamos con el directo de hoy. Primero que nada, agradeceros a todos el haber acudido. Deciros también que si queréis que alguien a quien le haga la raid, pues genial. Y aquí. Neil Harbison. Me lo voy a apuntar y lo voy a buscar. Neil Harbison. Neil Harbison. Ok. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. A ver. Neil Harbison. A ver quién es. Que también lo vamos a buscar. Neil Harbison. Con doble S. Neil Harbison. Uy, ¿quién es este señor? Mataró de Spain. Wikipedia para conocer un poquito a esta persona, ya que nos la ha preguntado antes Leo Emar. Espero que cuando se vea el directo en diferido, o si sigues por aquí, que no sé si sigues por aquí, pues que puedas aprender de este evento. A ver, Neil Harbison. Neil Harbison, vamos a leer, a ver. Es un artista, vanguardista y activista cyborg de origen catalano-irlandés con residencia en Nueva York y Barcelona. Es la primera persona en el mundo reconocida como cyborg por un gobierno y la primera persona con una antena implantada en la cabeza. Asegura que la antena le permite ver y percibir colores invisibles como infrarrojos y ultravioletas, así como recibir imágenes, vídeos, música o llamadas telefónicas directamente a su cabeza desde aparatos externos como móviles o satélites. Su conexión a satélites les permite percibir frecuencias procedentes de fuera de la Tierra. Desde 2004 los medios de comunicación lo han descrito como el primer cyborg del mundo o el primer artista cyborg de la historia, por expresarse artísticamente a partir de un nuevo sentido creado a partir de la unión permanente entre su cerebro y la cibernética. Es cofundador del Cyborg Foundation, una organización internacional dedicada a ayudar a los humanos a convertirse en cyborgs, a promover el arte cyborg y a defender los derechos de los cyborgs. Madre mía, me va a hacer surrealista esto. ¿Pero qué es este muchacho? ¿Pero que lleva aquí la antena? Uy, Jesús Telena. Madre mía. No, a ver. Yo lo que he comentado antes del corazón y tal, que creo que ha sido cuando Leo ha comentado esto, a ver, yo me refería a cosas un poco más biónicas, pero a ver, biónicas, rollo basadas en biología básica. Tampoco nos hemos ido aquí a una tecnología tal cual. Madre mía, too much, ¿no? No conocía yo a este señor. Pero bueno, que sepáis que existe. Si lo queréis tal, si queréis os lo pongo en el chat general, si queréis el enlace de Wikipedia también, y así lo conocéis. En cualquier caso, vamos a ir poniendo la pantalla de la despedida. Como os digo, ¿queréis que le haga raid a alguien o tenéis por ahí a alguien que esté haciendo directo o algo y queréis que le hagamos la raid? Decírmelo. Que no, pues busco ahora mismo a alguien. Intentamos hacer raid porque hay que intentarlo. Hay que hacer una raid a alguien. Que lleve al menos a las 3 personitas que estéis por aquí. A los Tintec. Es eléctrica. Totalmente. Este nivel ya me parece que utilicemos la tecnología para ciertas cosas y otra cosa ya es eso. Pero bueno, oye, nunca está de más. Pues no tengo a nadie. Vamos a ver si hay alguien por aquí con ciencia y tecnología en la categoría. A ver si hay alguien con quien os pueda mandar para que sigáis aprendiendo cositas chulis y bastante guays, que seguro que sí.
Estoy yo, muy bien, me alegro por estar yo. Pues, a ver. Bueno, mira, aquí hay un canal al que le podemos intentar hacer la raid. A ver, hay otro. Ah, hay más canales, perdón. ¡Oh! Me encanta. Mira, hay uno que tiene muy poquitos espectadores, como nosotros, somos 3 nada más. Pues ya vamos a hacer. Se llama Space Desk Science. Space Desk Science. Ok. Pues me lo voy a llevar para hacerle ahora la raid. Un momentito, que vamos a tardar unos minutillos, ya sabéis. Ser felices, que tengáis muy buen miércoles. Mientras tanto, aprovecho, me voy despidiendo. Que seáis muy felices, que tengáis un muy feliz miércoles. Que tengáis una buena semana. Espero veros el viernes, que en principio haré directo, si no lo tengo mal calculado. Voy a utilizarlo para bautizar al cerebro y a la neurona. No sé si os traeré alguna noticia de ciencia, no sé si me va a dar tiempo. Si no, pues bueno, pues aunque sea hacemos un poquito de jazz chatting si os apetece y queréis, y hablamos de otras cositas de la vida. Y nada, pues eso, que ha sido un placer, que muchísimas gracias por estar aquí, incluso con los problemas técnicos. Al final hemos hecho, aunque parezca mentira, casi 3 horas de directo, igual que ayer. Muchísimas gracias a Leo Emar y a Fatimar por seguirme hoy, concretamente. Insisto, el viernes tendremos más y mejor, espero, con menos problemas técnicos, que siempre es bien. Muchísimas gracias a todos por colaborar, por todo. Y nada, pues eso, que espero que la ciencia y la fuerza os acompañe hoy en vuestro día. Y nada, os dejo con este canal que es sobre el espacio. A ver si me lo coge. Y si no me lo coge, no voy a hablar, por favor. A ver. Que no me hace caso esto, por Dios. Aquí. Vale. El directo, por tanto, se cierra hoy por aquí. El viernes nos vemos más. Y que lo he dicho, que muchísimas gracias. Un abrazo enorme para todos. Y ya sabéis, las noticias las tenéis en el canal, seguidme por redes sociales si no lo hacéis para poder enteraros de todo. Y nos vemos próximamente. Besitos, chao, chao.